cómo es que esos conflictos emocionales y familiares están afectando la salud de las mascotas. Hoy voy a estar explicándote a profundidad eso, por qué pasa, de dónde viene todo esto que yo hablo. Y bueno, todo comenzó cuando yo estaba en la carrera, en prácticas. Me acuerdo que estaba en la clínica de la universidad y llegó un paciente eh, que se le tocó colocarle la eutanasia porque tenía una metástasis en los pulmones. Fue la primera eutanasia que presencié, fue súper duro, pero sobre todo ver a las personas de la familia tan tristes, tan mal, porque sentía en serio el dolor de lo que es perder una mascota, porque he perdido perritos y sé que es demasiado difícil. Pero lo que me impactó fue que la señora me decía, no todos los perros se me han muerto exactamente de lo mismo, todos han tenido problemas y metástasis en sus pulmones. Y lo curioso era que eran pacientes de diferente raza, porque le pregunté, y era un golden, otro era un criollo, otro era un pug, eran diferente raza, entonces no había como una predisposición genética ni familiar de dentro de los peluditos. Y yo, pero eso por qué será que pasa. Y le pregunté al profesor y me acuerdo que no me dio respuesta. Después comencé a ver que en muchas consultas los animales compartían los síntomas con los dueños, que no, que tiene una gastritis y resulta el dueño contándome, sí, yo también, hace mucho tengo gastritis, o qué casualidad, yo también sufro de esto. Eso en serio lo comencé a escuchar hace muchos años, antes de graduarme, por ahí hace más de 7 años. Y eso me genera demasiadas preguntas y siempre he sido súper cuestionadora. Entonces no me podía quedar como con eso. Pero a la vez yo había conocido la biodescodificación porque yo comencé a hacer terapias porque mantenía súper enferma de muchísimas cosas. Mantenía súper enferma de gripas, del colon, era colon irritable full, todo me caía súper mal. Entonces acudí a unas terapias de biodescodificación y comencé en esa época, y eso fue como a la mitad de la carrera más o menos. Comencé a entender que muchos conflictos emocionales generaban síntomas físicos. Entonces eso fue como lo primero que comencé a experimentar en mi vida, en mi cuerpo, en cómo un montón de patrones mentales, familiares, generacionales, me generaban un montón de conflictos y eso a la vez síntomas físicos. Entonces, después de hacer estas terapias, de descodificar muchas cosas, comencé a ver un cambio impresionante en mi salud, que fue como una parte importante porque tuve que hacer muchos cambios, cambios de alimentación, cambios en mis rutinas, pero una parte fundamental fue entender ese conflicto que estaba asociado al síntoma físico. Y creo que eso es muy común hoy en día ver, y que de pronto tú lo has experimentado, que tengo mucho estrés y me duele la cabeza o me da gastritis o ciertos síntomas, de pronto has experimentado después de procesos emocionales súper fuertes. Pero bueno, hasta ahí, hasta esa temporada de mi vida fue como entenderlo en mi cuerpo, entender lo que era la biodescodificación. Comencé a estudiar mucho sobre ese tema porque me comenzó a apasionar demasiado, como comprender cómo el cuerpo somatiza y termina manifestándose un síntoma por un conflicto emocional. Bueno, eso era como parte de, solamente como terapia mía. Pero cuando yo comencé a ver que eso se repetía tanto en las consultas, que síntomas se compartían, yo no, esto tiene que haber otra razón de ser. Pacientes crónicos que hacíamos tratamientos según protocolo, según el estudio que dice que hay que hacer esto y esto, se hacía lo que se tenía que hacer
y al final la respuesta para muchos tratamientos era como no, ya esto no tiene solución, así va a vivir el resto de su vida. Y bueno, sé que hay pacientes en los que ya por su edad, por muchas condiciones, pues terminan siendo pacientes que son difíciles de revertir los síntomas porque ya su problema está muy avanzado, porque ya está en una etapa muy madura donde ya la regeneración de los tejidos es muy complejo. Bueno, sé que hay pacientes que es complejo, pero comencé a entender que más allá de lo físico, más allá como la bacteria le ocasiona este problema, este virus le ocasiona este problema, esta infección surgió por X o Y cosas, me comencé a dar cuenta que en esos pacientes crónicos el 99.9% compartían algún tipo de conflicto con la familia o algún tipo de conflicto en sus vidas, ya sea un conflicto desde antes de llegar a la casa, como que fue abandonado, maltratado, vivió en un entorno muy nocivo, o con su familia estaban viviendo o habían vivido separaciones, duelos, crisis, o convivían con personas con crisis emocionales muy fuertes, en donde en ellos también se manifestaban esos síntomas físicos. Y, y eso lo comencé a ver un montón, hasta un punto en el que me encontré con una comunidad muy linda de colegas con las que estudié homeopatía veterinaria, que la homeopatía es una medicina hermosa que se le llama el arte de curar, donde se busca una medicina similar al paciente para llevar a una sanidad más profunda, donde se organiza su energía vital y comienzan a repararse órganos, tejidos. Bueno, después puedo hacerles como un video explicando sobre qué es a profundidad la homeopatía y la diferencia entre homeopatía, fitoterapia, alopatía, organoterapia, que muchas veces creemos que la homeopatía es cualquier producto natural, es homeopático, pero eso no es. Entonces, bueno, me encontré con esa comunidad de colegas con un enfoque también muy diferente, donde comenzaban también ellas a ver al paciente no solamente como ese aspecto físico que está afectado puntualmente, como la piel, el hígado, los riñones, sino entender al paciente como un individuo completo que se analiza todo su ser, su entorno y sus hábitos y su alimentación y todo lo que lo compone. Y fue hermoso encontrar ese match de colegas que veían eso que yo estaba viendo y no estaba yo como tan equivocada de solamente estoy viendo yo esto. Y ahí conocí un término gracias a una colega con la que hoy incluso hago interconsultas, que fue mi profesora de la especialización, que es que ellos se terminan convirtiendo en el órgano externo de somatización de un hogar. Es decir, se terminan manifestando en ellos esos síntomas de ese conflicto familiar que hay, porque ellos hacen parte de ese sistema y muchas veces llegan a regular como todos esos desequilibrios que hay. También llegan a ser espejo y mostrar cosas muy profundas que están sucediendo que quizás no se han hecho conscientes. Comienzan también a ser esos que nos muestran qué hay en el interior y nos hacen mirar hacia adentro en muchas ocasiones cuando queremos llegar a un estado pues profundo de sanidad. Pero acá otra vez como volviendo a lo que iba. En esta especialización conocí también la biodescodificación veterinaria y fue como ya como que estalló mi cabeza porque ya había entendido esto muy bien a nivel humano, pero ahí entonces hice un estudio en el que ya comenzaba a entender cómo era que se vinculaba todo eso, cómo es que compartían síntomas los pacientes con los tutores. En resumen muy sencillo,
Lo que se comparte es la emoción, lo que se comparte es ese conflicto interno, esa energía, porque finalmente la emoción son energías en movimiento. Se comparte esa emoción y al compartirse la emoción, fisiológicamente comienzan a producir las mismas sustancias, las mismas hormonas y se terminan afectando o adaptando, mejor dicho, adaptando los mismos órganos y sistemas manifestándose el mismo síntoma. Entonces fue muy hermoso comprender que habían razones, que habían explicaciones del por qué pasaba esto, que y ya después de haber aprendido eso ya cambió todo, cambió la forma en que hoy atiendo cada consulta, cambió la forma en que atiendo cada paciente, en que trato cada paciente. Y, y eso me llevó a seguir estudiando, aprendiendo sobre biodescodificación, que hoy en día aún sigo aprendiendo, practicando, interiorizando muchos conceptos que rompen muchos paradigmas de todo lo que uno aprende en la medicina tradicional, donde cree que las bacterias, los virus, los hongos son el problema y realmente son esos agentes que están ayudando a reparar y a solucionar muchas cosas. Y otro de los grandes dilemas que ha surgido como a raíz de todo esto, bueno, y ya muchos que son tutores que hacen parte de ese proceso de conciencia, de bienestar, que ya tienen muy interiorizado todo lo que les he estado enseñando de muchos años, de que las emociones, compartir esto con ellos los afecta. Uno de los grandes dilemas hoy es como, bueno, ya entendí que esto afecta a mi mascota, pero yo qué hago con esta emoción. Y otro de los grandes trabajos en mi vida ha sido el manejo de las emociones, porque, como les explicaba, viví un montón de crisis físicas, de enfermedades, pero a raíz de un montón de crisis emocionales que he tenido que aprender a gestionar, a manejar, a trascender, a sanar. Y me he dado cuenta que hay una salida, hay una forma, hay cómo sanar todos esos eh, dolores del alma inconscientes con los que hemos cargado muchos años. Y hoy quería compartirte que realmente se puede salir de la ansiedad, de la depresión, de la angustia constante, de la tristeza, del desánimo. Hay formas de hacerlo. Pero todo comienza con ser conscientes de qué estamos sintiendo, de cómo nos estamos sintiendo. Comienza con una intención de querer mirar hacia adentro y dejar de estar mirando hacia afuera. Es que mi perro me sacó la rabia, es que este se murió, entonces ya estoy en depresión porque se murió. Realmente no nos deprimimos porque se muere, nos deprimimos por lo que significa el que se haya muerto y en muchas ocasiones lo que representaba, y hay veces vienen de cosas mucho más profundas que detonan un botoncito, esa situación. Entonces, mi invitación hoy es a que comencemos a mirar más hacia adentro, que hay en nuestro corazón, que necesita ser sanado, que necesita ser transformado, que necesita ser restaurado, porque si lo seguimos enterrando, lo único que va a hacer es tener más raíces amargas. Y he podido encontrar la solución a esto, que he hecho muchas terapias, he estado con psicólogas, que es muy útil, la verdad, te recomiendo si lo necesitas en este momento. He estado en terapias de biodescodificación, que es muy útil para encontrar esos patrones, resignificar muchas vivencias, muchas emociones, poder comprender a profundidad por qué nos comportamos así, porque poder comprender a profundidad el origen de síntomas físicos y poder dar como otro código al organismo para que eso vuelva
a su equilibrio, si es posible. He estado en consejerías, mentorías, muchos procesos que han sido muy valiosos para entender la mente, el alma, las emociones, pero solo he podido encontrar una sanidad en mi alma y he podido como descansar y sostener y manejar todas esas emociones gracias a solo una persona que me sostiene, que me levanta, que me respalda, que me llena, que me completa, que me inunda de un amor sobrenatural. Y esa persona es Jesús. Y realmente no hay nada, ninguna otra terapia en la que haya logrado tanta sanidad y tanta libertad como en él. Así que hoy, aunque tengo muchas herramientas que han sido muy útiles, son muy útiles, muy valiosas, que las uso, las aplico, sé que esta es lo que todos necesitamos para que realmente haya una sanidad profunda en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso en nuestro cuerpo, porque como les explicaba, cuando hay un montón de desequilibrios emocionales, lo primero que se ha afectado es el cuerpo, porque él busca soluciones biológicas. Y con todos estos años de conocer como tantos casos clínicos, atender tantos pacientes, eh, aprender todas estas herramientas, en pro de todo eso creé un plan de acompañamientos en el que no solamente vas a comprender qué está sucediendo a nivel físico en el organismo de tu mascota, cómo llevarlo a un punto de un bienestar de forma integral, tener mayor calidad de vida, tener más años contigo, romper con esos cuadros crónicos que está viviendo. También dentro del plan de acompañamiento te muestro cómo acompañar a tus mascotas en esos procesos de sanidad física, pero también cómo gestionar todo eso que estás viviendo y sintiendo para que no los afecte a ellos directamente. Cómo va a ser un ganar para ellos y para ti, porque si tú estás bien, ellos van a estar bien. Y si quieres que te acompañe en ese proceso de bienestar, quieres entender mucho más qué es lo que le está pasando a nivel físico, cuál es ese mensaje que quiere entregar esa enfermedad a ti y a tu hogar, escríbeme la palabra sanar en Instagram y estaré muy feliz de poderte contar cómo podemos comenzar. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, sígueme en las redes sociales, suscríbete a este canal y déjame en los comentarios qué dudas, preguntas, inquietudes te queda de todo eso que les acabo de compartir.